Les invito a abrir sus Biblias allá en el libro o la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Voy a leer versículos 23 al 27 nada más. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Dice la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Palabra de Dios. El poder de la fe, hermanos, siempre está por encima y más valioso, más esencial que todos los honores, que todas las riquezas y sobre todo los placeres de este mundo. La fe tiene un lado positivo como también tiene un lado negativo. Uno es negar y el otro es escoger. Debe existir en nosotros un cesar de hacer lo malo, y entonces habrá un deseo de hacer lo que es bueno. Moisés, nos dice el escritor a los Hebreos, él tomó la decisión, él eligió sufrir antes que gozar de los placeres temporales de este mundo. Fue una decisión, pero fue una decisión basada en la fe. Y creo que aún a pesar de lo difícil que haya sido para Moisés escoger el sufrimiento más que los deleites de este mundo, fue una decisión tomada en fe. Moisés declaró que la peor miseria también es vivir en pecado. Moisés prefirió de esta manera sufrir, o sea, eligió el sufrimiento para caminar con Dios antes que vivir separado de Dios, viviendo en los deleites temporales o los placeres temporales de este mundo. Y vaya que fue una decisión no popular, fue una decisión tal vez no razonada al 100%, diría uno, pero eso hace la fe. La fe nos eleva por encima de los honores, las riquezas y los placeres de este mundo. La fe eleva el corazón del hombre por encima de los deleites de este mundo. Y uno pregunta, ¿cómo es posible eso? Si siempre estamos nosotros acostumbrados de alguna o de otra manera a andar y buscar y gozarnos en los deleites de este mundo. Y sobre todo, vemos cómo también la fe lo liberó del temor al hombre o a la mujer. Es en el seno del hombre que habita el temor, pero también es en el seno del hombre que habita la fe en Dios. Pero en donde uno es dominante, el otro está dormitante. Y debemos entender eso también en la vida de nosotros. ¿Qué es lo que domina? ¿Qué es lo que está ahí dominando nuestro ser? ¿Qué es lo que está dormitante en la vida de nosotros? Nos dice el escritor a los Hebreos que por la fe Moisés dejó Egipto, y es una gran realidad. El escritor a los Hebreos en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a ¿quién? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que le es, y que es galardonador de los que le buscan. Y es esencial. Una persona que tiene fe, un hermano, una hermana que abraza la fe en Cristo Jesús, siempre para agradar a Dios sabe y está consciente de acercarse a Dios, y al acercarnos a Dios estaremos convencidos de que Dios es. Esa es la convicción de la fe, que nos acercamos a un Dios vivo y a un Dios verdadero. ¿Qué es lo que alimenta esa fe? Bueno, el apóstol Pablo, los hermanos en Roma, nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo hemos dicho, lo hemos escuchado, al Dios al cual tú y yo servimos, Él nos ha hablado desde el principio. Nos dice Moisés, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz.
Si hablamos de la fe en términos de enseñanza, en términos de palabra, bueno, tenemos 66 libros, ya lo sabemos, ya lo entendemos, que la fe es nutrida gracias al oír con fe, y el oír con fe consiste en escuchar la palabra de Dios. Y entre más me expongo al conocimiento de Dios, tendré la confianza de acercarme a Dios porque sé que Dios es. Pero no solamente Dios es, dice el escritor a los Hebreos, que también es galardonador de los que les buscan, es recompensador, es el benefactor de todos aquellos que le buscan. Uno se acerca a Él en confianza, en persuasión de que Dios es, de que Dios existe. Y en su presencia también estamos conscientes de que Dios es recompensador. Dios nos va a dar todo aquello que nuestra alma, nuestro corazón le pide. Él es recompensador de todos los que les buscan. Dios no nos va a dejar en las manos vacías, porque Dios sabe que el conocimiento de Dios que me ayuda a acercarme a Dios, en el mismo momento también me va a llenar de la presencia de Dios. Y es esa fe que se necesita para dejar Egipto. Nos dice también el escritor a los Hebreos que fe también 11:1 es convicción. Es esa persuasión de que todo lo que Dios dice en su santa y divina palabra es verdad. Es una verdad absoluta. Aunque pasen generaciones, aunque pasen los siglos, la palabra de Dios permanece eternamente y para siempre. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es un ancla segura para cada uno de nosotros. Por eso, convicción tiene que ver con la palabra de Dios, que estoy persuadido, estoy convencido de que todo lo que Dios ha revelado en toda su palabra es palabra del Señor, y yo lo creo, yo lo acepto, estoy persuadido, estoy convencido. Y todo lo que ella dice y declara y expone, yo lo creo con todo mi corazón. Por eso me acerco a Dios confiadamente. Me acerco a Dios con esa confianza de que Dios es y no hay duda en mí, pero también me acerco a Él confiando de que Dios es galardonador. Él me va a recompensar. Él me va a dar, Él va a contribuir a mi crecimiento, Él me va a otorgar las peticiones de mi corazón. Por eso nos acercamos a Él en plena certidumbre de Santiago. Nos dice en Santiago capítulo 2 versículo 11 que la fe si no tiene obras es que es muerta. Puedo tener conocimiento, puedo estar persuadido de ese conocimiento, pero el propósito del conocimiento, y que yo estoy persuadido, sí lo creo, es que me lleve a la acción, que se cumpla lo que dice el escritor a los Hebreos. Por fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, es indispensable, es esencial que el que se acerca a Él, ¿qué es lo que me mueve a Él? La fe del conocimiento, la fe de su palabra, trae y causa en mí una persuasión, una convicción para acercarme a Dios, cualquiera que sea mi situación. Me acerco a Él en plena certidumbre de fe, de que Él es y de que Él me va a recompensar. Por eso, tener conocimiento, tener persuasión y moverme en base a esa persuasión, eso es lo que la Biblia dice que es fe. Y es esa fe que movió a Moisés a salir de Egipto. Se sale de Egipto, hermanos, solamente por fe. Mucha gente no sale de Egipto porque prefiere los placeres de este siglo que padecer por la causa de Cristo Jesús. Y es entendible. En vez de castigar a los demás, en vez de decir, todos se van a ir al infierno, ¿por qué no mejor predicar la palabra? ¿Por qué no enseñar la palabra? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestros hijos jamás van a salir de Egipto. Uno como padre que toma esa decisión de salir de Egipto, no la tomamos por sí sola, la tomamos por el conocimiento adquirido, la tomamos porque tenemos convicción, y esa convicción nos mueve a la acción. Y hemos salido de Egipto con nuestras familias,
y con esa declaración y seguridad y convicción, como cuando dijo Josué, escogeos ahora a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la fe en acción. Es una fe que se atreve a hablar y tomar una decisión. Sí, Egipto, sí, estas ciudades en la ciudad de Canaán ofrecen muchas cosas agradables, placenteras. Y si algo como padres queremos evitar el sufrimiento en la vida de nuestros hijos, pero estamos conscientes de que eso es imposible, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicción. Y en vez de preparar a nuestros hijos para que puedan ellos saber cómo lidiar con el fracaso, cómo lidiar con la tentación, los dejamos a solas. A veces hacer lo que ellos quieren. Por eso nos es importante entender que sin fe es imposible agradar a quién, agradar a Dios. Por la fe se deja Egipto. Moisés salió al desierto dejando toda la comodidad de Egipto solamente por la fe. Uno nunca saldrá de Egipto si no es por medio de la fe. Pero segundo nos dice el escritor a los hebreos, que no tuvo temor de la ira del rey. La fe de Moisés aquí se ve también de una manera extraordinaria. Nos dice el escritor que no temió al hombre, no temió al rey y más específicamente no temió la ira del rey. Dice el proverbista que como rugido de cachorro de león es la ira del rey, está enfurecido. Una cosa es no temerle al hombre, otra cosa es no temerle al rey, pero otra cosa muy distinta es no temerle a la ira del rey. Una persona se molesta, una persona te dejará de hablar, una persona dejará de ser tu amigo, tu X cosa, pero otra cosa completamente diferente es exponerte a la ira del rey, a la ira de esa persona, alguien que no ha de descansar hasta verte a ti destruido. ¿Cómo va uno a sobrevivir y salir por encima de esos temores? Solamente por medio de la fe. La fe nos invita a echar fuera el temor, a no temerle a los hombres, sino tener un temor reverente al Todopoderoso, al dueño de las almas de cada ser humano. Eso hace la fe, no tener temor de la ira del rey. Si tú deseas salir de Egipto por fe, créeme, a alguien se va a molestar. Si deseas caminar por fe, espera encontrarte con la ira de los hombres. Moisés y el pueblo se enfrentaron a la ira de Faraón. Más adelante en el desierto con los aliados de Coré. Siempre alguien se va a molestar cuando tú vives y has determinado vivir por fe. Espera recibir el odio. Espera recibir actos crueles. Verás los verdaderos colores de tus adversarios, pero uno tiene que mantenerse y no tener temor a la ira del rey. Acuérdate, sin fe es imposible agradar a quién, a Dios. Pero donde quiero llegar, y el propósito de la lección de esta mañana. Por la fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La palabra sostener significa resistir, significa aguantar, significa soportar, soportar con fuerza. Se mantuvo Moisés en un estado de corazón. Él resistió los honores atractivos. Él resistió los placeres mundanos. Los tuvo que resistir. No es que dejó de amarlos. No es que dejó de quererlos. Tuvo que resistir a eso. Somos seres emocionales que sentimos. Hay cosas que las seguimos viendo y nos siguen gustando, pero nos sostenemos, resistimos a la idea de volver a ellas, aguantamos con fuerza, porque no queremos andar como andábamos antes. Y uno diría, ¿poco has dejado de ser de carne y de hueso? No, sigo siendo de carne y hueso, sigo sintiendo, pero me estoy sosteniendo, estoy aguantando.
De alguna manera estoy soportando con fuerza y quiero mantenerme en un estado de corazón permanente. Solamente por la fe se sostiene uno. No fue un momento de bravura de Moisés, una llamarada de petate, diría uno. No fue un momento de bravura que exaltó y voy a ser fiel y voy a permanecer. No, no fue un momento de bravura. Fue algo estable y fue algo continuo en la vida de Moisés. Y eso es vivir, hermanos, bajo la fe, que no es un momento de bravura, es una estabilidad y una continuidad. Es perpetuar aquello en mi vida que yo sé que es verdad. ¿Cómo sé que es verdad? Porque creo en el conocimiento que Dios ha revelado de sí mismo. Son 66 libros y cada uno de esos libros nos ha revelado la voluntad de Dios. Y yo estoy persuadido de eso, de que Dios hizo todas las cosas en 6 días y en el séptimo día reposó. Yo creo que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y gracias a las promesas hechas a Abraham, de esa simiente vino el Señor y Salvador Jesucristo y esa salvación se extendió a todos los hombres. Yo lo creo porque es la palabra de Dios. Entonces, esa palabra trae convicción a mí para que en esos momentos que yo sé que va en contra de la voluntad de Dios, pueda sostenerme, aguantar con fuerza, soportar y mantenerme. Moisés se sostuvo porque, dice el escritor a los Hebreos, porque se mantuvo como viendo al invisible. Esta expresión acerca de la fe de Moisés nos hace pensar. Hay situaciones en nuestras vidas que nos arrastran hasta lo más profundo de la tristeza. Nos arrastran hasta la desolación, nos arrastran hacia la desesperanza. Momentos que sin previo aviso, sueños que a veces no se cumplen, anhelos insatisfechos. Este tipo de experiencias del alma, de la mente y del corazón, a veces nos hacen perder el equilibrio y muchas veces logran apagar nuestro fervor. Nuestra confianza es puesta a prueba y es muy difícil no ser heridos por la ansiedad, por la depresión, por el estrés, por la preocupación. Nos pasa a la mayoría. Sin embargo, existe una alternativa para enfrentar los momentos duros y difíciles de nuestra vida. Necesitamos ser sostenidos por Dios. La idea de ser sostenidos primeramente nos habla a nosotros de fragilidad y de debilidad. Es una persona que ha dejado de confiar en sí mismo, una persona que se conoce y no tiene temor de decir que es frágil, no tiene temor de reconocer su debilidad y su fragilidad, especialmente cuando se habla de las cosas espirituales. Somos más frágiles de lo que a veces pensamos, que creíamos. Alguien que debe ser sostenido es una persona que no puede valerse por sí sola ante los embates de la experiencia humana. Es alguien que requiere del auxilio de uno que es más grande que uno mismo, de alguien que ha superado la tentación, de alguien que ha triunfado en la soledad, que ha conquistado la ansiedad. Necesitamos de alguien que pueda compadecerse de nosotros. Tenemos fe, hemos salido de Egipto, pero ahora con nuestras familias ante los peligros que ofrece el desierto. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Dónde vamos a descansar? O sea, no es una preocupación de hoy, va a ser una preocupación de mañana. Por todo el tiempo que estemos peregrinando en el desierto, ¿quién nos va a sostener? ¿Cómo nos vamos a sostener? Bueno, he ahí donde entra la fe en cada uno de nosotros, el ser sostenidos por Dios y como viendo nosotros al invisible. Moisés, siendo un hombre de Dios que le buscaba y anhelaba siempre con toda su voluntad, un líder y guía de multitudes, tuvo que ser sostenido. No podía solo, no podía solo. Necesitaba de la ayuda de Dios. A veces tú y yo nos hacemos los fuertes y podemos por un tiempo, pero luego nos debilitamos.
En el ejercicio físico el músculo se cansa. El músculo necesita reposar. En esos rompimientos necesita sanar. Son esos momentos que también requiere el alma. El alma lo requiere. No puedo. No es falta de fe. Necesito ser sostenido. La escritura no deja lugar a dudas. Nos dice cómo y en quién se encuentra la ayuda. Como viendo, dice la escritura a los hebreos. El sostén que encontró Moisés vino a través de la práctica de una mirada de fe. Hay un himno que cantamos así, no sé si aquí lo conocen, una mirada de fe, una mirada de fe. Se mantuvo en un estado de corazón. Moisés, al igual que el salmista, él viajó por el valle de sombra de muerte, pero sintió la presencia del Todopoderoso. El texto no dice que vio al invisible, sino como viendo al invisible. De alguna manera, los ojos del corazón lograron percibir al invisible. Eso hace los ojos de la fe. Aunque no veía su forma, no veía la esencia divina. Sí, Moisés alcanzó a ver su obrar, su toque divino en medio de sus dificultades. Sí pudo identificar las obras maravillosas de Dios en el desierto. Pudo ver cómo de aguas amargas en la ciudad o en el desierto de Mara salieron aguas dulces al introducir ese árbol. Moisés pudo ver por 12,500 mañanas el maná que caía del cielo. No miraba al invisible, sino como viendo al invisible. Miró la provisión divina del Todopoderoso. El tabernáculo era una evidencia de la presencia de Dios entre ellos. No miró literalmente al invisible, pero miró la obra del invisible. Miró su amor, su obrar en la vida de los demás. Miró a veces la incredulidad y la dureza en otros, pero logró ver el amor de Dios también en otros. Miró la mano poderosa de Dios, cómo los protegió de los animales salvajes. Esto es por la voluntad de Dios. Qué increíble que aquel que es invisible, que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero puedes observar su obrar, su manifestar. La fe le daba ojos para ver al invisible. Cuando la tierra se abrió y se tragó vivo a los aliados de Coré, ¿se acuerdan? Moisés lo vio. No vio ni un ángel, no vio la divinidad, solo vio lo que hizo la tierra. ¿Por qué se abrió la tierra? Porque la tierra le obedece al Creador. Porque según Moisés en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra le hace caso. Eso vio Moisés. Vio cómo Dios los alimentó, los protegió, los guardó y los cuidó. Y si en esos 40 años Moisés miró hacia abajo y observó a los demás y miró los calzados de los demás, la conclusión de Moisés, mira, no se gastó. El vestido de ustedes está intacto. Todo esto es obra del Todopoderoso. ¿Cómo te mantienes en el desierto cuando has determinado salir por fe? Te vas a sostener como viendo al invisible. Vas a ver su obrar, vas a ver su amor, su misericordia. Lo vas a ver en la vida de otros hermanos, de otras hermanas. No esperaban que te llamen, necesitabas de la plática o de la conversación de alguien y Dios te proveyó esa bendición. Necesitabas escuchar una palabra de afirmación porque no sabías qué decisión tomar y alguien te habló y te dijo cosas y tú dices, pero esto es imposible, ¿cómo es? No, es que es de Dios. Es de Dios. Puertas que tú pensabas que estaban cerradas y que eran imposibles de poder abrir, Dios las abrió. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios es Dios. Así se sostiene uno en el desierto, como viendo al invisible. Por último, aquel a quien veía no era una deidad creada por el ser humano o una fuerza impersonal ajena al sentimiento de los seres humanos. Era el invisible Dios que en su misericordia se había acercado a su pueblo en esclavitud y que de alguna manera, sin verlo a él, dejó a Egipto en una bancarrota total. ¿De dónde vinieron las moscas?
¿De dónde vinieron las ranas? La esclavitud, la vara convertirse en una serpiente, ver el agua convertirse en sangre. En un día a las 12 del día, ¿cómo es posible? Tinieblas completamente y total, solamente por el poder de Dios. No ves a Dios literalmente, pero ves el toque de Dios, ves el dedo de Dios obrar aquí, obrar allá. Lo ves obrar en la creación, como también tu alma y tu corazón has sentido el dedo de Dios, el pulsar divino que toca tu mente, toca tu corazón, que aquello que querías hacer no lo hiciste y tú dices, ¿por qué? Porque Dios tocó tu alma y tu corazón. Aquello que querías decir no lo has dicho, ¿por qué? Porque Dios tocó tu corazón. ¿Cómo se sostiene uno en el desierto? Viendo al invisible. El ateo que no cree en Dios no sé cómo va a resistir los peligros en el desierto. Es difícil que pueda sobresalir en su arrogancia, como dice el escritor, bueno, el proverbista. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Eso dice el necio. Porque no ha permitido querer escuchar a Dios por medio de su palabra. El apóstol Pablo, los romanos, nos dice, mira, ¿sabes cuál es el problema? No es que no conocen de Dios, conocen de Dios, pero decidieron no tomar a Dios en cuenta. Yo sé esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios pide, pero no lo voy a tomar en cuenta. Voy a hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, por cuanto no tomaron a Dios en cuenta y decidieron hacer algo abominable, cambiaron la gloria majestuosa de Dios por animales, por reptiles, por imágenes, por cuadrúpedos. Y le dieron gloria a la creación en vez de glorificar al Creador. Por eso Dios nos entregó una mente que reprobar. Dios quiere seguir algo que fue hecho y creado por tus propias manos. Dios abre la puerta. ¿Cuáles son los resultados trágicos de eso? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, implacables, desobedientes, desleales. Menciono una grande lista, porque eso hace la idolatría. Provee gente semejante a ellos. Tienen ojos y no qué. Tienen boca, tienen oídos, pero los que tienen temor de Dios, Dios los va a sostener en el desierto. Y de las aguas amargas saldrán aguas dulces. Tú dirás, esta relación es una relación amarga. Seca. Moisés diría, hermanos, en Springdale, corten un árbol. Introduzcan ese árbol en las aguas amargas de Mara. Y vean lo que Dios va a hacer. Para que cuando después tomes y bebas, las aguas van a ser ¿qué? Dulces. ¿Y sabe cuál es la bendición de esas aguas amargas de Mara? Que llegaron a ser dulces para ti. Pero también son dulces para los que vendrán después de ti. No van a venir a las mismas aguas amargas. Van a venir a las aguas dulces. Eso hace Dios por ti y por mí. Que mi familia no tiene que seguir viviendo aguas amargas. Que mi familia puede beber aguas dulces. Pero alguien tiene que introducir ese agua. Y es por fe. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanas, es por fe. Uno se sostiene en el desierto por fe. Tú y yo tenemos una promesa más bendecida que la de Moisés. Jesús dijo en una ocasión, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero yo soy el verdadero pan de él. El que de mí come no morirá eternamente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor en Juan 6,
son espíritu y son vida. Oh, me gustaría tener la fe de los apóstoles. Hermanos, Jesús lo dijo a uno de sus discípulos, porque me has visto, ¿haz qué? Más bienaventurados son aquellos que no han visto y han qué, y han creído. Esos otros eres tú y soy yo. Que si la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando estaban en el mar de Galilea y la bravura de las olas amenazó la vida de los discípulos mientras el maestro dormía y descansaba, que cuando él fue despertado por sus discípulos, le dijo a los vientos, le dijo al mar, calla, enmudece, y vino gran bonanza. ¿Quién en nuestra vida tiene el poder de calmar las aguas turbulentas en nuestras vidas? Esas olas que nos amenazan nuestra vida, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, la vida de la iglesia. ¿Quién tiene el poder para que en medio, hermanos, de esa turbulencia venga bonanza y paz? Aquel que solamente podemos ver por medio de la fe. Dijo el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Solamente en Él podemos sobrevivir. A nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas tienen que sostenerse en una marea increíble, donde ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde aún tu propia naturaleza humana con la que Dios te creó, varón y hembra, está bajo ataque del enemigo. Tienen que sostenerse para tomar sabias decisiones en el Señor. Pero para eso necesitan primeramente conocer la palabra de Dios, conocer a Dios. Jesús lo dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Quiere ser visible. Y es visible por su eterno poder y deidad, que se hacen claramente visibles. Fue la enseñanza del apóstol Pablo a los romanos. De ahí venía la fuerza de Moisés para resistir, para continuar, para aguantar, para soportar. Y a veces uno soporta con lágrimas. Juan, se me olvida qué iglesia, te dice, yo sé que tienes pocas fuerzas, pero Jesús a través de Juan les dice, lo poco que tienes, reténlo. Reténlo. Tienes pocas fuerzas, retén aquello. No te preocupes, retén. Que el tiempo está aquí. El tiempo está cerca. La fe en Dios eleva al hombre por encima de los peores problemas, situaciones, dificultades, tentaciones. La fe te va a elevar. ¿Qué se requiere de ti? Es creer, estar persuadido. Para terminar, pienso que para vivir la fe en un ambiente contrario, especialmente cuando se quiere vivir con la fe con personas que no la viven, es difícil, hermanos. ¿Sabes? Cuando tú quieres vivir tu fe en Cristo Jesús con personas que no abrazan la misma fe, a veces es desgastante. Pero número uno, por el tiempo, conoce bien tu fe, conoce bien la fe en Cristo Jesús. Número dos, busca la fuerza para vivir la fe. Busca siempre la fuerza en la palabra del Señor. Libérate del miedo a la opinión ajena. Jovencitos, jóvenes, libérense de la opinión ajena, del miedo a lo que van a decir. El deseo de quedar bien delante de los demás es desgastante, te vas a cansar, te vas a cansar. Es lógico que queremos quedar bien, es lógico. Lo malo es cuando una persona quiere tanto el quedar bien que está dispuesto a hacer lo que sea, hacer lo que ellos hacen para quedar bien, traicionar la verdad. Y así mismo por las mismas 30 monedas de plata como Judas, así entregamos nuestra felicidad por 30 monedas de plata. ¿Por qué damos tanta importancia a la valoración de los demás? Puede verse a que no nos valoramos bien nosotros mismos, tal vez, no lo sé. Necesitamos valor, pero nuestro valor no depende de lo que los demás piensan, ni siquiera de lo que yo pienso de mí mismo, sino mi valor viene de lo que tú y yo significamos para Dios. Somos la niña de sus ojos.
Y finalmente, convivir con aquellos que comparten la misma fe. Un discípulo vive con otro discípulo. Hay que compartir la misma fe. ¿Cómo están las aguas, hermanos? ¿Cómo está la bravura del mar? ¿Sientes que tu barco, cómo lo sientes? Entre más bravo esté el mar, más gozosa y deliciosa será la paz. Será la bonanza. Vivir por fe. Por la fe se deja Egipto. Por la fe no se tiene temor a la ira del rey. Y por la fe se sostiene uno como viendo al invisible. Ahora mi pregunta, ¿te has visto al Dios invisible? Amén. ¿Quieres seguir viendo al Dios invisible? Vamos a estar de pie. Vamos a cantar. Si alguno en esta mañana no ha obedecido el Evangelio, quieres entregar tu vida a Cristo Jesús. Y tú dirás, bueno, pues no lo vi morir, no lo vi clavado en una cruz. Pero sí, puedes escuchar y puedes ver lo que Él hace y está haciendo en la vida de los que ya hemos obedecido el Evangelio. Tienes que creerlo por fe, que Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú tengas perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedas tú ser salvo. Hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Cristo. Será la decisión más importante y bella que tú hayas hecho. Bella e importante porque será el inicio de un viaje de conocer al Todopoderoso. Como a veces se dice, no has visto nada todavía. Dios tiene mucho que ofrecernos, muchísimo. Si deseas obedecer el Evangelio, pasa al frente mientras entonamos el himno de invitación. O un hermano o hermana que sientes que la marea del mar, las olas bravas del mar amenazan tu existencia y tú no sabes qué hacer, soporta, aguanta, mantente en un estado de corazón y escucha. No esperes ver a Dios. No esperes ver a Dios, pero vas a ver las obras de Dios. Vas a ver el obrar de Dios. Y dale a la gloria y la honra mientras cantamos el himno de invitación.